Una breve historia de William Mays. William Mays nació en 1576 en Ipswich, en el condado de Tierras Bajas de Suffolk, Inglaterra. Entonces un centro de puritanismo robusto había ahí. El padre de Ames, también llamado William, era un comerciante acomodado con simpatías puritanas. Su madre, Joan Snelling, estaba relacionada con familias que ayudarían a fundar Plymouth Plantations en el Nuevo Mundo. Dado que ambos padres murieron cuando él era joven, fue criado por su tío materno Robert Snelling, puritano de la cercana Buckford, en un pueblo, parroquia civil en el distrito de Berberkirk. Desde la infancia, Maes estuvo impregnado del vigoroso puritanismo de su tiempo y lugar. El tío de Maes no reparó en gastos para su educación y lo envió en 1594 al Christian College de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Conocido por su puritanismo puro, su filosofía ramista. Filosofía ramista se refiere a la influencia del filósofo francés Petrus Ramus, también conocido como Pierre de la Rameau. Maes mostró rápidamente su propensión a aprender. Se graduó con una licenciatura en artes en 1598. En 1601 recibió una maestría de arte. Fue elegido miembro del Christian College, ordenado al ministerio. Pasó por una experiencia de conversión dramática bajo la predicación apasionada de William Perkins. Tras esta profunda transformación espiritual, Maes declaró que un hombre puede ser bonificación, una persona moral en la religión exterior. Sin embargo, un cristiano de un corazón no sincero, nueva demanda contra las ceremonias humanas. Ser se convirtió en una preocupación en toda su vida de Ames, este asunto, que se reveló en un cristianismo práctico que expresaba la piedad interior de un corazón obediente y redimido ante Cristo. May se convirtió rápidamente en la brújula moral, en la conciencia del colegio, pero este papel duró poco. El edicto de Rey James en la conferencia de Hampton Court de 1604 fortaleció la convicción de que cualquier actividad puritana en las universidades que implique crítica a la Iglesia de Inglaterra debe ser reprimida. Los portavoces puritanos pronto fueron despojados de sus títulos y despedidos. El proceso culminó en 1609 con el nombramiento de Valentine Carey, que odiaba el puritanismo, para la maestría en lugar de William Mays, que estaba mucho más calificado por el puesto. El 21 de diciembre de 1609, cuando Mays predicó un sermón punzante el día de Santo Tomás, una festividad anual en Cambridge que se había vuelto cada vez más estridente a lo largo de los años, denunció el juego administrando el saludable vinagre de reproche. Antes de ser expulsado formalmente, Maes dejó su puesto como vicario después de un breve periodo como conferencista en la ciudad de Colchester. Sir Albert, obispo de Londres, prohibió a Maes predicar. En 1610, Maes decidió buscar el clima académico y eclesiástico más libre de los Países Bajos. Allí permaneció exiliado por el resto de su vida. Maes fue por primera vez a Rotterdam, donde conoció a John Robinson, pastor de la congregación separatista inglesa en Leiden. Algunos de los miembros de la congregación pronto establecieron Plymouth Plantation en el Nuevo Mundo y serían conocidos como los padres peregrinos de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Mays podría no persuadir a Robinson de que abandonara sus sentimientos separatistas, de a saber que las iglesias puritanas debían separar raíz y rama de la iglesia de Inglaterra, pero Mays logró moderar algunas de sus opiniones más radicales. Tras una breve estancia en Rotterdam y Leiden, Mays fue contratado de 1611 a 1619 por Sir Horace Burke, comandante de las fuerzas inglesas en los Países Bajos, para servir como capellán militar de las fuerzas estacionadas en La Haya. Aquí Mays presidió una pequeña congregación, actuó como consejero espiritual de la familia Burke, ministró a las tropas durante las campañas militares y escribió 4 libros
contra el arminianismo que había precipitado una crisis eclesiástica. Esta crisis entre los holandeses se enfrentó a los rebeldes arminianos, promotores de la doctrina del libre albedrío contra los contrarremonstrantes calvinistas, que mantenían la doctrina ortodoxa de la predestinación. La habilidad de Ames como teólogo sistemático en este debate le ganó un reconocimiento considerable como el Agustín de Holanda y el martillo de los arminianos. Finalmente, la cuestión arminiana se abordó en un sínodo internacional en la ciudad holandesa de Dordrecht entre los años 1818 y 1619-1618. Debido a su experiencia en el tratamiento de temas de la lucha arminiana, Hans, aunque era miembro del sínodo sin derecho a voto, fue llamado a ser el principal asesor teológico y secretario de Johannes Bogerman, el presidente. El sínodo falló a favor de la posición histórica calvinista en los 5 puntos planteados por los arminianos. Una purga antiarminiana en los círculos eclesiásticos, políticos y académicos siguió a las sentencias del sínodo, dejando una cátedra vacante en la Universidad de Leiden. Maes fue elegido para ocupar la silla, pero prevaleció el brazo largo del Estado inglés. Maes, recientemente despedido de su puesto en La Haya bajo la presión de las autoridades inglesas, encontró que el puesto en la Universidad de Leiden también le estaba cerrado debido a la oposición del rey James. Durante su primera década en Holanda, Maes se casó 2 veces. Primero se casó con una hija de Úrsula Shortenton y John Borger, su predecesor en La Haya. Pero ella murió poco después de que se casaron y no dejaron hijos. En 1618 se casó con Joan Fletcher. Juntos tuvieron 3 hijos, Ruth, William y John. Para mantener a su familia, Maes recurrió a la enseñanza privada, a la tutoría a estudiante universitario durante 3 años después del sínodo de Dort. Su pequeña universidad en casa, privada en Leiden, se parecía en pequeña escala a State College, una academia presidida por Festus Omius. Los estudiantes de teología vivían en la casa de Ames, y él enseñó puritanismo y teología sistemática. Más tarde desarrolló algunas de estas conferencias en su famoso Médula de la Teología. En 1622, los funcionarios de la Universidad Franeker, una institución relativamente nueva en la provincia de Frisia, ignoraron a las autoridades inglesas y nombraron a Ames profesor de teología. El 7 de mayo de 1622, Ames pronunció su discurso inaugural en el Urim y Tumim del pectoral del sumo sacerdote. 4 días después de su investidura como profesor, recibió el título de doctor en teología al defender con éxito 38 tesis y 4 corolarios sobre la naturaleza, la teoría y el funcionamiento práctico de la conciencia. Ante Sibrandus Hubertus, profesor titular de la facultad, en 1626 fue nombrado rector magnificus, el cargo académico honorario más alto de la universidad. Durante su mandato de 11 años en Franeker, Ames se hizo conocido como el doctor erudito que trató de puritanizar toda la universidad. Ames reconoció que la universidad era ortodoxa en doctrina, pero no sintió que la mayoría del cuerpo docente y estudiantil estuvieran suficientemente reformados en la práctica. La facultad en particular dependía demasiado de la teología aristotélica para la comodidad de Ames y enfatizaba inadecuadamente la responsabilidad humana y el ejercicio de la voluntad humana en la vida cristiana. Por ello, Ames volvió a organizar una especie de pensión o colegio en su casa dentro de la universidad donde se desarrollaban tutorías, conferencias, numerosas discusiones teológicas. Como rector promovió la piedad, impuso la observancia del Día del Señor, acortó las vacaciones de Navidad y Pascua y reforzó la disciplina estudiantil. A través de conferencias, escritos prolíficos durante sus años en Franeker, Ames mantuvo un fuerte antipostura preláctica y antiarminiana, pero su mayor contribución fue en la teología y en la ética, que vio como un sistema unificado que ayudó al cristiano a vivir una vida de piedad genuina. Aquí escribió sus 2 grandes obras, La médula de la teología y La conciencia del poder y sus casos.
Su sistema de divinidad teológica y moral, Ames incorporó la filosofía, el método ramista, que había aprendido en Cambridge, desarrollado por Petrus Ramus entre los años 1515 y 1572, filósofo reformado francés del siglo XVI. El ramismo buscaba corregir el sofismo artificial del aristotelismo de la época, caracterizado por una brecha entre la vida y el pensamiento, entre el saber y el hacer, y en cosas de la vida religiosa, entre teología y ética. A través de su enseñanza, Ames estableció su propia reputación, así como la de la academia donde enseñaba. Llegaron estudiantes de toda Europa para estudiar con él. Solo uno más famoso fue Johannes Cosesius, quien más tarde llevará el desarrollo de la teología del pacto mucho más allá del pensamiento de Ames. Sin embargo, Ames no estaba como contento él, porque no todo iba bien en la universidad. Algunos estudiantes y miembros de la facultad no apreciaron los esfuerzos de Ames para lograr una reforma más profunda, más adicional. Una camarilla de profesores dirigidos por Johannes Maccabeus saboteó los esfuerzos de Ames. Además, las continuas discusiones entre Maes Robertus y su colega aristotélico Maccabeus envenenaron el clima intelectual de Franeker, mientras que el aire húmedo del mar de Frisia erosionó la salud de Ames. Esos problemas combinados con el deseo de su esposa de reunirse con sus compatriotas. En 1632, Ames aceptó una invitación de su amigo Hugh Peter para unirse a él en la pastoral conjunta de la iglesia de refugiados ingleses en Rotterdam. Ames se sintió atraído por el puesto debido a la visión de Pedro de una congregación centrada en el pacto, que luchó por una membresía purgada de creyentes regenerados que realmente practicaban su fe. Peter también quería que Ames ayudara a la iglesia a desarrollar una universidad puritana en Rotterdam. A finales del verano de 1633, Ames finalmente se dirigió al sur, hacia Rotterdam. En el otoño, el río Mosa se desbordó. Ames, que ya estaba enfermo, se puso aún más enfermo después que su casa se inundó. Murió de neumonía el 11 de noviembre a la edad de 57 en los brazos de Hugh Peter. Hasta el final se mantuvo firme en la fe y triunfante en la esperanza. Poco antes de su muerte, Ames consideró seriamente unirse a su amigo John Winthrop en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, pero Dios tenía otro nuevo mundo en mente para él. 4 años después de la muerte de Ames, su esposa e hijos se fueron a vivir al asentamiento puritano de Salem, Massachusetts, Estados Unidos. Se llevaron la biblioteca de Ames, que formó el núcleo de la biblioteca original de la Universidad de Harvard, aunque el fuego destruyó más tarde la mayoría de los libros. La influencia de Ames fue quizás mayor en Nueva Inglaterra, donde su médula se convirtió en el texto principal de Harvard y a menudo se leía y citaba en todas las colonias. Luego también sus escritos sobre temas de la Iglesia sentaron la base para el congregacionalismo no separatista de Nueva Inglaterra, un movimiento que sostenía que las iglesias congregacionales de Massachusetts deberían apoyar la reforma adicional de la Iglesia de Inglaterra en lugar de separarse de ella. La plataforma de Cambridge de 1648 refleja en particular el pensamiento de Ames. Entonces también su ramismo fue acogido con entusiasmo y se convirtió en una característica del puritanismo de Nueva Inglaterra. Cotton Mather llamó a Ames tan profundo, tan sublime, tan sutil, tan irrefutable, si ese doctor angelical lo nombró. La influencia de Ames también fue grande en los Países Bajos, donde se hizo conocido por su oposición al arminianismo. Influyó en el pensamiento holandés de muchas maneras, especialmente en su desarrollo de la casuística, es decir, cómo lidiar con casos de la conciencia. Gilbert Boytisch, profesor de Utrecht y líder de la nueva reforma holandesa, fue profundamente influenciado por las ideas de Ames. Petrus van Maastricht, otro renombrado escritor holandés, también se basó en gran medida en Ames, particularmente su pensamiento y casuística del pacto. Casi todos los libros de Ames se imprimieron en los Países Bajos, muchos en latín para la comunidad académica. La médula de la teología, la conciencia, con su poder y sus casos, pronto fueron traducidos al holandés, reimpresos al menos 4 veces en el siglo XVII. Irónicamente, Ames
Fue menos influyente en su tierra natal de Inglaterra, aunque allí también fue considerado el discípulo y heredero más importante de Parkins. Las principales obras de Ames circularon ampliamente e influyeron en la teología calvinista en Inglaterra a lo largo del siglo XVII. Su médula fue particularmente estimado por los puritanos. Thomas Godwin dijo, además de la Biblia, estimaba al doctor Ames, su médula de la divinidad, como el mejor libro del mundo. La conciencia, con el poder, los casos de la misma. Samuel Morrison, un historiador de Harvard, describe este importante manual de causística puritana, publicada por primera vez en latín en 1630, en inglés en 1639, como una de las fuentes más valiosas de la moral puritana. Pasó por casi 20 ediciones en menos de 30 años. Ames menciona en el prefacio cómo escuchó en su juventud al maestro Parkins exponer la forma puritana de manejar las cosas de conciencia que lo impactó profundamente y dirigió el curso de su vida y ministerio. La causística de Ames, sin embargo, es más precisa e integral para su teología que la de Parkins. Parkins se basa más en el caso de la divinidad medieval, mientras que Ames desarrolla un caso de divinidad más centrada en la palabra, más evidente en su explicación de la obediencia de la humanidad a Dios dentro del marco del decálogo. Conciencia fluye naturalmente y sirve como un comentario, por así decirlo, en el libro 2 de la médula. El propio Heinz afirmó lo siguiente: si hay algunos que desean que se les explique mejor los asuntos prácticos, especialmente los de la última parte de esta médula, intentaremos, si Dios quiere, satisfacerlo en un tratado especial que me proponga escribir, que trata de cuestiones que normalmente se denominan casos de conciencia. Una colección de 5 libros, Conciencia pasa de un tratamiento teórico de naturaleza de la conciencia a explicaciones muy prácticas. Su contenido central salió a la luz por primera vez a la defensa de Ames de las tesis y corolarios relacionados con su promoción al título de doctor en teología de la Universidad Franeker en 1622. 8 años después de esa defensa, Ames publicó esta empresa como un trabajo sobre teología moral que llenó una brecha en el sistema de desarrollo del pensamiento reformado. Richard Baxter, quien construyó su propio directorio cristiano sobre la causística de Ames, dijo que aunque Parkins prestó un valioso servicio en la promoción de la causística reformada, el trabajo de Ames, aunque más breve, fue superior. Ames ha superado todo, dijo. En el primer libro, En Conciencia, define la conciencia como el juicio de un hombre sobre sí mismo según el juicio de Dios sobre él. Ofrece un tratamiento teórico de lo que sustituye la conciencia antes de entrar en un detalle sobre el funcionamiento de la conciencia. En el libro 2, Ames describe lo que es el caso de conciencia, una cuestión práctica acerca de la cual la conciencia puede hacer una duda. Esta sección explica el pecado, la entrada del estado de gracia, la batalla en curso entre la carne y el espíritu y la conducta en la vida cristiana. En el libro 2 podría servir fácilmente como un compendio de teología reformada. En el libro 3, titulado El deber del hombre en general, preguntas sobre las acciones y la conversación de la vida del hombre, Ames dice que la señal de la verdadera obediencia es colocar sumisamente la voluntad de Dios por delante de la voluntad de la criatura, incluso cuando esa voluntad no parece tratar en beneficio de la criatura. Esto se logra mediante el ejercicio de la disciplina de una vida obediente: humildad, sinceridad, celo, paz, virtud, prudencia, paciencia, templanza, evitando prácticas que obstaculicen un andar obediente, como la embriaguez, los pecados del corazón, la lengua. Estos 3 libros ocupan aproximadamente un tercio de conciencia, siguiendo estos asuntos preminares de declaraciones definitorias y elaboraciones conceptuales sobre la conciencia y la obediencia. Ames ahora se concentra en su preocupación real por la ética o la teología moral, preguntando cómo deben ser juzgados los casos de conciencia. La respuesta simple es mediante la comprensión y aplicación adecuada de la ley moral. Aquí es donde la conciencia recoge el tema del libro 2 de la médula. Los libros 4 y 5 aclaran la ley moral sobre el deber de uno hacia Dios y el prójimo. El deber del hombre hacia Dios cubre todo el espectro del caminar cristiano obediente, desde el amor hacia Dios en el culto público y privado hasta la observancia del Día del Señor. Hine analiza
Temas generales como la iglesia, pero también cubre temas específicos como la oración y el canto. Prepara adecuadamente al lector para el libro 5 sobre las relaciones interpersonales, resolviendo primero cualquier duda que el creyente pueda tener acerca de su relación con Dios. En el libro 5, que tiene 57 capítulos y es el doble de largo que el libro cuarto, Ames analiza casos de conciencia que pueden surgir en las relaciones interpersonales. Él basa toda su enseñanza en los últimos 6 de los 10 mandamientos. La médula de teología, publicado por primera vez en latín en 1627, fue el libro de texto teológico estándar para los puritanos de Nueva Inglaterra durante más de 100 años. En general se consideró como el mejor resumen sucinto de teología calvinista jamás escrita. Thomas Hooker y Mater Increase recomendaron el Médula como el libro más importante más allá de la Biblia para hacer una teología sólida. Martyr dijo que para el único libro, aparte de la Biblia, que era un requisito previo necesario para ingresar al ministerio, el trabajo de Ames finalmente fue sucedido como el texto teológico de seminario por Francis Turretin, Instituto de Teología, y Charles Hood, Teología Sistemática. La teología de este libro tiene que ver con el cristianismo práctico, un cristianismo de todo el hombre, no solo del intelecto, la voluntad o los afectos. Demuestra la pasión por Ames de que el pensamiento y la vida deben representar un solo sistema de cristianismo práctico y vital. Ames trató de mostrar que la teología no trata principalmente de declaraciones sobre Dios, sino más bien del conocimiento de cómo vivir para Dios, es decir, de acuerdo con la voluntad de Dios. Mainz mantuvo la primacía de la voluntad. La fe implica un acto de todo el hombre que de ninguna manera es un mero acto del intelecto, escribió. Pero el acto de la voluntad a creer en el Evangelio es lo que, por la gracia del Espíritu, hace que el conocimiento salve. Por lo tanto, salvar el conocimiento se diferencia del mero conocimiento al involucrar el compromiso incondicional de la voluntad. Mainz escribió: aunque la fe siempre presupone el conocimiento del Evangelio, no hay ningún conocimiento salvador en nadie, excepto el conocimiento que siga este acto de la voluntad y depende de él. Al centrarse en la voluntad como el centro de la fe, Mais quería demostrar que la verdadera piedad tiene lugar en una relación de pacto entre la criatura pecadora y el Creador Redentor. La fe como un acto de la voluntad es una verdadera marca de la obediencia al pacto, ya que se le pide a la criatura que responda con fe y obediencia a las promesas del pacto ofrecidas gratuitamente en Cristo. La teología del pacto es el corazón del sistema teológico de Ames. Esta médula está organizada de acuerdo con el sistema ramista, que dicotomías que persigue el tema de que la teología, la doctrina de vivir para Dios, consiste en primer lugar en la fe, a lo que uno cree y la observancia, o como una práctica la fe y hace buenas obras en obediencia a Dios. Tales obras fluyen y agregan vida, significa la fe. Esas dos categorías principales, fe y observancia, comprenden la fuente de lo que fluye todo el sistema teológico de Himes. Después de definir la fe como el reposo del corazón en Dios y presentar la fe como un acto en todo el hombre, especialmente en la voluntad, Ames analiza el objetivo o el objeto de la fe, que es Dios, siguiendo su enseñanza sobre el conocimiento y la esencia de Dios. Ames expone eficiencia, que él define como el poder obrador de Dios por el cual obra todas las cosas en todas las cosas. Luego analiza el decreto de Dios como el primer ejercicio de la eficiencia de Dios. Establece que todo sucede con el beneplácito eterno de Dios, como se muestra en su creación y providencia. La gracia preservadora de Dios se extiende sobre el orden creado, mientras que el gobierno especial que Dios ejerce hacia la humanidad, la criatura inteligente, es el pacto de obras. Al violar este pacto condicional, la humanidad cayó trágicamente en pecado. Esa caída tuvo consecuencias serias y eternas, incluida la muerte espiritual y física y la propagación del pecado original. Pero aún hay esperanza. La condenación es anulada por la gracia restauradora a través de la redención, a través de la persona y obra de Cristo. La humanidad caída puede tener una comunión renovada con Dios. Todo esto sucede únicamente por el beneplácito de Dios y por su propósito misericordioso.
En el capítulo 24, titulado La explicación de Cristo, la teología del pacto de Ames se vuelve más obvia. El medio a través del cual el pacto de redención entre Dios y Cristo se realiza en el pacto de gracia, que la Escritura llaman el nuevo pacto. En otras palabras, la aplicación de Cristo se administra mediante un pacto después de aplicar en que se diferencia el nuevo pacto del antiguo. Hines afirma que la esencia del pacto de gracia continúa a través de diferentes épocas históricas hasta que finalmente, en el último día, los creyentes serán arrebatados a la gloria del pacto de gracia inaugurado en la caída finalmente se consumará. Ames coloca la doctrina de la predestinación como parte de la doctrina de la seguridad. Para Ames, asegurar la gracia pertenece a su examen del orden de la salvación, que explica antes de pasar a través de la unión por vocación, la justificación, la adopción, la santificación, la glorificación. Ames luego dedica 2 capítulos al tema de la aplicación de la redención, la iglesia. Luego aborda el camino o medio de aplicación de la redención, dedicando capítulo a la Sagrada Escritura, el ministerio, los sacramentos, la disciplina eclesiástica. Finalmente, Ames explica cómo Dios administra el pacto de gracia. En el libro 2 ofrece la segunda mitad del sistema teológico de Ames, la observancia u obediencia que acompaña a la fe. La obediencia se logra mediante la virtud y las buenas obras y se manifiesta en la religión, amor a Dios, así como en la justicia y la caridad, amor al prójimo. Aquí Ames explica cómo la primera tabla de la ley y sus virtudes teológicas son los fundamentos de la religión y el culto a Dios, mientras que la segunda tabla de la ley y sus virtudes caritativas constituyen el paradigma del comportamiento interpersonal. Este plan para la vida cristiana se expresa actuando hacia Dios y hacia los demás, como prescriben los 10 mandamientos. Ames elabora el libro 2 en detalle a su conciencia. La médula de la teología establece clara y sistemáticamente la esencia del pensamiento puritano sobre Dios, la Iglesia, el mundo. Es esencial para comprender la visión puritana del pacto, la santificación, el activismo. Es muy recomendable para laicos y teólogos por igual. Debe ser parte de la biblioteca en cada pastor, en cada iglesia. Tecnometría. En este trabajo, Ames presenta la estructura general del sistema intelectual puritano ramista. Este marcó que consiste en un esquema enciclopédico de todo el conocimiento, se llama tecnometría o tecnología. El libro ofrece un tratamiento sistemático de las artes liberales y de su integración en la teología. Inspiró las tesis tecnológicas que se discutieron en los primeros ejercicios de graduación de la Universidad de Harvard y Yale. La metodología de Ames es precisa y completa. Esto fue una breve historia en el Rincón de las Águilas.